Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ser podcast. Juan Andrade es profesor titular de Historia Contemporánea en la Complutense. Acaba de publicar en ACAL el libro El cielo y las ruinas, que es una aproximación a la historia reciente de Europa desde 1914 hasta la Guerra Civil Española. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Pepa. No, gracias por venir a hablar de este ensayo interesantísimo. Quería empezar por qué justamente adentrarse en este periodo, desde la Gran Guerra hasta la Guerra Civil Española, y por qué contar esta historia como un gran relato europeo, pero que acaba en España. No es que no seamos Europa, pero bueno. Bueno, pues voy con lo primero, ¿no? O sea, la elección de un tema siempre tiene algunos elementos, digamos, azarosos, otros elementos inconscientes y otros elementos conscientes, ¿no? Entre los azarosos está que, habiendo trabajado yo antes la transición española y el tardofranquismo y principios de los 80, con motivo del centenario de la Revolución Rusa, imprimí un giro a mi investigación para adentrarme en esa efeméride y entonces quedé atrapado, ¿no? por ese periodo. Por otra parte, ese periodo, como compruebo todos los años en mis clases, el de la primera mitad del siglo XX es magnético, es en sí mismo atractivo y cualquiera queda prendido de él, ¿no? Inconsciente, me imagino, porque a medida que empecé a ahondar en él, o incluso ya antes, sentía probablemente algunas analogías, algunos paralelismos, algunos ecos, algunas rimas con respecto a nuestro tiempo, ¿no? Y elecciones también, porque a medida que fui adentrándome en el tema me empecé a encontrar con una serie de figuras fascinantes, ¿no? Irresistibles, que me llevaron a construir esta historia. ¿Y por qué acaba en España? Pues porque considero, ¿no?, que en España, ¿no?, se concentró entonces el mundo, ¿no? Se transfirieron todas esas experiencias gestadas en la Gran Guerra, ¿no?, en las oleadas revolucionarias del 17 al 21, en el ascenso del fascismo y en la Guerra de España, ¿no? Entonces se concentró el mundo, ¿no?, y se condensó prácticamente una época. Ahora vamos hablando de cómo una cosa, de la parte más histórica, pero sí quería preguntarte, por el estilo del libro. Creo que es un libro importante por muchos aspectos. Mencionabas lo de los personajes y eso es una parte importante, pero el cómo está contado, el cómo está narrada esta historia, hay un relato y una trama que normalmente en los libros, los ensayos sobre historia pura y dura de los historiadores no suele haber ese tipo de narración. ¿Por qué decides cambiar esta estrategia narrativa? No sé si tiene algo que ver con que seas profesor o no sé por qué decides hacerlo exactamente así. Pues yo creo que es resultado de dos cosas, ¿no? Una de mi propia forma de entenderla, de concebir la historia, ¿no?, que triangula por 3 vértices, ¿no? Los datos, los conceptos y la narración, o por 3 inclinaciones, ¿no?, que yo tengo, y es la teoría o la filosofía política, ¿no?, la literatura de época y la historia propiamente dicha. Entonces esa elección narrativa tiene que ver con mis gustos, con mis inclinaciones, pero también es una demanda de la propia historia que yo quería contar. Es decir, este libro es una historia sobre la Gran Guerra, sobre el fascismo y sobre la Revolución, es decir, sobre fenómenos colosales, inasibles, ¿no?, que no pueden ser tratados ni en su integridad ni en su totalidad. Eso sería una quimera. Y por otra parte, yo tampoco pretendía una síntesis, porque ya hay muy buenas y grandes síntesis a propósito de este periodo tan atractivo. Es decir, yo no buscaba ni la totalidad ni la síntesis, sino que propongo una trama, ¿no? Decía Palbeine, el historiador de la época romana, ¿no?, que la función de la historia es construir un entramado, ¿no?, de lo que nos ha llegado inasible, ¿no?, en su fragmentariedad y en su inmensidad. Y decía también, ¿no?, que en historia esta trama cobra forma en la narración, ¿no?, que la narración no es simplemente el momento a posteriori de divulgación
o de difusión de una verdad previamente alcanzada, digamos, en un plano empírico o en un plano abstracto, sino que la narración es la forma de articulación de estos fragmentos del pasado y es al mismo tiempo un momento, ¿no?, de la propia investigación, de la propia indagación, donde van cristalizando, ¿no?, explicaciones y significados. Entonces esta vocación narrativa tenía que ver con esa necesidad de ir suturando, ¿no?, de ir cosiendo, de ir hilvanando fragmentos en este entramado. Y también por una idea que a mí me atrae en la historia, ¿no?, y que la creo imprescindible en el caso de las historias de vida, y es que en historia las fotos fijas de los personajes suelen ser deformantes, ¿no?, y estos no adquieren su verdadera fisionomía, sino en su dinamismo, en su motilidad, ¿no? Es decir, que la experiencia y sobre todo las experiencias de vida necesitan ser narradas, necesitan ser contadas. Y de ahí esa selección de personajes que además obvias los grandes monarcas o los grandes nombres que estudiamos en el instituto, ¿no?, en estos periodos. Sin embargo, te mueves a otros, algunos más conocidos, otros menos. ¿Por qué esa selección o qué te encajaba en todos ellos? Pues algunos ya los conocía y me atraían mucho. De otros tenía eco, me sonaban. Y a otros me los fui encontrando en la historia y me atraparon, me fascinaron, ¿no? Ese es un elemento, ¿no?, que todas estas vidas son fascinantes, son intensas, ¿no? Y aunque el elenco es variado, y es otro de los motivos de elección, ¿no?, que fueran personalidades múltiples, distintas, diversas, ¿no?, tampoco son exactamente representativas de la totalidad de hombres y mujeres que hacen la historia, pero sí son, digamos, muy representativas de esta historia en sus momentos de intensidad, ¿no? Y estas vidas intensas son las que permiten captar, ¿no?, realidades, ¿no?, que quedan, digamos, soterradas en su normalidad, en su regularidad, ¿no? Y bueno, y otra de las razones, ¿no?, es que todos ellos, la razón fundamental es que todos ellos, todas ellas, van apareciendo, ¿no?, en la Primera Guerra Mundial, en las oleadas revolucionarias del 17 al 21, en el ascenso al fascismo, y todas llegan a la Guerra de España o como asesores militares, o como diplomáticos, o como intelectuales, o como brigadistas, o como periodistas, etcétera, etcétera. Todo eso es el motivo de la hecho, elección. me sorprende dos elecciones, que haya mujeres, que normalmente no siempre hay no siempre hay personajes femeninos que tejan esta historia política e histórica, ¿no? Y luego que haya periodistas. ¿Por qué qué tenía, o qué de interesante tenían las figuras periodísticas, más allá de acabar luego en la Guerra Civil Española? Pues lo de las mujeres es algo que nos ha enseñado la historia de género, ¿no? Están en esta historia porque estaban en la historia y porque hemos aprendido a ver que estaban, ¿no? Por las dos cosas, ¿no? Siempre estuvieron y no siempre se supo verlo, ¿no? Entonces va saliendo, ¿no? A poco que tengas abiertos los ojos van saliendo, ¿no? Y el caso de los periodistas, porque son más que periodistas, ¿no? Son, por ejemplo, Hila Ehrenburg o Mikhail Koltsov, ¿no? Son figuras que llevan la creación literaria, digamos, a su máximo apogeo, ¿no? Al de la creación, digamos, extrema, ¿no? Al de considerar que al narrar los acontecimientos en el curso mismo de la acción, ¿no?, los están performativizando, ¿no? Están al mismo tiempo alentando a la acción, ¿no? Es decir, que con su literatura están creando, ¿no?, una realidad, ¿no?, que resulta inasible en la voluntad de representarla, pero en la cual puedes intervenir moviendo conciencias, agitándola y luego fijando su memoria también con elementos de epicidad y con algunos instrumentos también de manipulación considerable. Eso es cierto. Dices que en 1914 se dinamita ese viejo orden en todos los aspectos, que se rompen los imperios, las economías, también las certezas que había y también la forma de hacer política. Adéntranos en esto, adentra a los oyentes en esta ruptura inicial. ¿Por qué se rompe todo ello? Porque sí que es verdad que tú rompes algunos mitos en torno a lo que hemos estudiado en ese desencadenamiento de lo que fue la Gran Guerra. Sí, bueno, con respecto a los mitos, y no solo los mitos, sino dónde pones el foco, ¿no? Hay un elemento, ¿no?, archi explicado en clase, ¿no?, que es el supuesto detonante de la Primera Guerra Mundial a partir del asesinato del
del archiduque Francisco Fernando, ¿verdad?, en Sarajevo. Y tú hablas de Jean Jaurès. Claro, yo hablo al revés, digo, es decir, yo creo que para ir a la guerra fue más necesario acabar con la vida de aquellos que se oponían a la guerra que acabar con la vida de una de las figuras que estaban en esa lógica beligerante, ¿no? Y en este caso, a mí me parece que el pistoletazo de salida, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato de Jean Jaurès a cargo de un ultranacionalista francés que tenía tantísimas ganas de ir a la guerra que la anticipó en su propio país asesinando a uno de sus conciudadanos y que luego pasó por la cárcel muy poco tiempo. El Estado le exoneró, con lo cual se hacía casi que cómplice de ese asesinato, y esta figura, Raoul Vigén, ¿no?, luego, cuando la guerra se resignifica en términos negativos, acaba huyendo, ¿no?, de ese estigma, de ese halo de culpabilidad que le persigue, y refugiándose en Ibiza. Y ahí, en el verano del 36, se encuentra una noche con un grupo de milicianos. Sí. Otro de los mitos es que además creo que es algo importante o interesante en estos momentos en los que ese mantra vuelve a surgir, ¿no?, que es quien aupa el fascismo es la clase obrera. Tú ahondas en ello, evidentemente hay datos, pero tú rompes un poco esa directriz, ¿no? Sí, bueno, debo decir que yo lo rompo porque me he hecho eco y he estudiado una amplísima bibliografía, resultado de multitud de investigaciones hechas a escala, que, digamos, yo pondero, subrayo y ordeno en este relato. Pero en el caso, por ejemplo, de Alemania, está más que estudiado, ¿no?, que la clase obrera no fue el soporte electoral fundamental del nazismo, ni en términos brutos ni en términos relativos. El fascismo, en términos electorales, antes de llegar al poder, luego hay que ver cómo construye, ¿no?, por medio de la coacción, otro tipo de adhesiones, pero antes de llegar en el 33 a la Cancillería, es desde el punto de vista electoral un movimiento muy transversal socialmente. Sí que obtiene votos de la clase obrera, y una parte considerable de la clase obrera, pero no es de la clase obrera de la que obtiene más votos en términos brutos y proporcionales. Donde sí obtiene muchos votos en términos proporcionales es entre la burguesía, entre aristocracias, sobre todo entre algunos vástagos de la aristocracia, luego podemos explicar o ver por qué, no es muy significativo, y en términos brutos y proporcionales, donde más votos obtiene es de las clases medias, entendiendo por clases medias pequeños, medianos propietarios, funcionariado, gestores, miembros de la administración de un Estado muy poderoso. Es decir, que eso está archivado, investigadísimo, ¿no? No es ninguna novedad, pero sí el ponderarlo. Y lo que sí que hay que subrayar del fascismo y del nazismo concretamente es que su principal objetivo, entendiendo como principal objetivo el primero y probablemente el prioritario, ¿no?, fue la destrucción del movimiento obrero, ¿no?, toda esa comunidad de partidos, sindicatos, editoriales, cooperativas, casas del pueblo, ¿no?, que constituían, ¿no?, un instrumento de lucha, una comunidad de apoyo mutuo, afectiva, ¿no?, una referencia de identidad, ¿no?, y una fuente de autoestima para millones de trabajadores. Su objetivo fue destruir al movimiento obrero, es decir, destruir a la clase obrera como comunidad política autónoma, por una razón muy sencilla, y volvemos a lo de los apoyos electorales de antes, porque el movimiento obrero fue el principal blindaje a la penetración del fascismo entre las clases populares. El fascismo coge votos entre la clase obrera y las clases populares en aquellos lugares donde está menos estructurada, menos sindicada, menos organizada en sus propias. Entonces había un sentido, digamos, ideológico y también funcional. Acaba con esto porque este es el principal blindaje, ¿no?, el principal cordón sanitario. Y esto yo no sé si a los historiadores os pone de los nervios, pero esto, el periodismo tira para el momento actual. Claro, todo esto que está relatando nos suena a este momento actual, a lo que estamos viviendo, a cómo el fascismo también penetra en aquellos sitios donde el blindaje obrero no existe. No sé si estamos repitiendo todo esto o esas dinámicas se están repitiendo de alguna manera. Ya digo que los historiadores, no sé si os gusta este tipo de analogías, pero... son muy útiles. Yo creo que son muy útiles. También creo que son muy, muy arriesgadas, ¿no? Es decir, porque siempre en las comparaciones sobre periodos muy, muy distantes pesa el peligro del anacronismo, ¿no?, del presentismo, ¿no?, o del formalismo, ¿no?, o de la frivolidad, ¿no? Pero bueno, eso se puede suplir con la contextualización, ¿no? Si entendemos que el contexto no solo es el ambiente, ¿no?, que rodea a los agentes históricos, sino un vector, ¿no?, que los atraviesa y constituye. En este sentido, un historiador, ¿no?, de historia comparada, Chartilly, decía que
que lo útil o lo interesante o lo que tiene recorrido no es comparar, digamos, agentes o entidades supuestamente fijas a lo largo de la historia, dijéramos en este caso las nuevas derechas o las ultraderechas, sino hacer analogías, no relaciones de homología, sino de analogía, ¿no? Equivalencias entre actitudes, entre comportamientos, entre pautas. Y en ese sentido sí cabe hacer algunas analogías y paralelismos. Se pueden hacer algunas analogías y paralelismos entre el fascismo de entonces y la ultraderecha de ahora. Se podría, sí. Si Sí. quieres hacerlas. No, pero lo de la clase obrera me ha parecido curioso, ¿no? Porque en un momento donde no sé, donde se van borrando todas las sindicalizaciones, ¿no? Sí. En este momento, esa cosa de penetrar en aquellos lugares donde menos sindicados está, esa analogía podría, bajo mi punto de vista, me resuena, ¿no? Sí. Al fascismo le sirvió de caldo de cultivo una época en crisis, una crisis tremenda, ¿no? Que tuvo su detonante en el 29, ¿no? Y a la que siguió, ¿no? Toda la depresión de los años 30. Ahora mismo no estamos en técnicamente en una crisis económica estructural, ¿no? Pero yo creo que estamos en el tiempo posterior a una crisis que se cerró en falso, ¿no? La crisis de 2008-2011, ¿no? Y se cerró en falso en términos sociales, ¿no? Con una inflación galopante, ¿no? Con un deterioro considerable de los servicios públicos y también con un problema tremendo, ¿no? Como es el del acceso a la vivienda, ¿no? Y eso genera sentimientos que las nuevas derechas, el fascismo de entonces, ¿no? Y las nuevas derechas de ahora azuzan muy bien. Sentimientos además muy, muy distintos, ¿no? Sentimientos de rabia, ¿no? De frustración, de impotencia, ¿no? Sentimientos también de miedo, de inquietud, de inseguridad, necesidad también de épica, de una forma de gloria, ¿no? En estos tiempos de abulia. Y el fascismo siempre, entonces, quiero decir, tuvo una capacidad extraordinaria, ¿no? A la hora de descargar, ¿no? Todos esos temores y todas esas impotencias y todas esas frustraciones genéricas, ¿no? Sobre un estereotipo concreto, ¿no? El degenerado, el bolchevique, el judío, o el peor de todos ellos, el bolchevique degenerado judío, ¿no? Es decir, en una alteridad deshumanizada. Bueno, mutatis mutandi, ¿no? Hoy esa alteridad deshumanizada son los emigrantes, ¿no? En los que se descarga, ¿no? ese elemento, ¿no? O sea, se podrían hacer. También el fascismo, yo lo planteo, ¿no? Fue el oxímoron, ¿no? El gran oxímoron de la época, ¿no? Capaz de combinar términos antitéticos. Tiene un carácter hiperbólico, exagera mucho el poder de sus enemigos, de sus adversarios, para darse una épica, ¿no? Para dotarse de una épica, y se presenta al mismo tiempo como transgresión, pero está muy consentido por los poderes, ¿no? Es eso, es un oxímoron, es una transgresión consentida, ¿no? Tuvo mucho, y algo tiene, ¿no? ¿Cómo decirlo? De una suerte de simulacro de rebeldía para gente de orden que no compromete su preeminencia social, ¿no? Ahí se pueden buscar cosas. Sí. Atraviesas también 1917 con la Revolución Rusa, también la ola revolucionaria posterior. ¿Qué malentendidos crees que seguimos teniendo sobre ese periodo? ¿Y qué se gana y qué se pierde cuando la revolución llega al Estado, ¿no? Se convierte en el Estado? Bueno, malentendidos hay muchos, ¿no? Como resultado, ¿no? De los usos públicos del pasado, ¿no? De narrativas simplificadoras, ¿no? Que se emplean como arma arrojadiza en las batallas actuales. Esas interesan menos, me interesan como ciudadano, ¿no? Pero como historiador me interesan menos, me interesan más los debates historiográficos, ¿no? En el caso de la Revolución Rusa, como en el caso de la mayor parte de los procesos convulsos, ¿no? El mayor error en estas narrativas públicas consiste en entender la historia de una manera muy simple, ¿no? Como si fuera resultado de la materialización, ¿no? De un ideario previamente establecido por los agentes que supuestamente ganaron, ¿no? Cuando los procesos históricos son resultado, ¿no? De la colisión de fuerzas y tendencias sociales múltiples, muy variables, que van cambiando sobre la marcha y donde las acciones de uno desencadenan acontecimientos imprevistos que llevan a los otros agentes por derroteros distintos a los que pretendían, ¿no? Y el caso es que por más que los bolcheviques hubieran concebido la guerra, ¿no? la revolución como una revolución que debería derivar en una guerra, esta guerra fue tan tremenda, tan terrible, que les llevó a un lugar que tampoco tenían previsto en toda su crudeza, por mucho que estuvieran digamos, mentalizados para contemplarla y para provocarla, ¿no?
Y aparece también la contrarrevolución, después llega el fascismo, y tú ahondas en una cosa interesante, que es si el fascismo precisamente tiene un componente revolucionario o contrarrevolucionario, ¿no? ¿Qué conclusiones has sacado? Depende de lo que se entienda por revolución, ¿no? Esto es lo que hacemos siempre en historia, ¿no? Es decir, primero clarificar, ¿no?, el significado que damos a los conceptos que empleamos y luego ya emplearlos con mayor o menor justeza. Y yo creo que no lo fue, ¿no?, en el sentido fuerte de la expresión, ¿no?, o concitando, ¿no?, los significados múltiples de esta expresión. Yo lo que planteo en todo caso, al calor también de otros historiadores que lo plantean, es que fue realmente un oxímoron, ¿no? Fue una reacción revolucionaria, ¿no? Una revolución pasiva, lo llamaba Antonio Gramsci, ¿no? Decía Antonio Gramsci, ¿no? Que es otro de los personajes que eliges. Es otro de los personajes que elijo, que no llega a España, pero que muere justo en medio de la Guerra Civil Española, y en el acto de apoyo de los intelectuales a la República, los italianos hablan de la muerte de Gramsci justo en ese momento, ¿no? Y hay ese elemento de conexión. Gramsci decía, ¿no?, que el fascismo era una revolución pasiva, ¿no?, en el sentido de que, a conciencia de que no se podía neutralizar el ímpetu transformador en términos igualitarios de las masas por los procedimientos tradicionales, había, ¿no?, que hacer un uso inverso de esos procedimientos de movilización. Eso es el fascismo, ¿no?, una movilización pautada y jerárquica de las masas, ¿no?, la vieja política elitista, ¿no?, que las volcaba a la pasividad, ¿no?, sino una forma de política de masas pautada y jerárquica, ¿no?, y un movimiento que al mismo tiempo, ¿no?, venía también a restañar, ¿no?, las heridas, ¿no?, entre unas élites sociales muy mal avenidas para gestionar con el criterio propio del fascismo, con su propia autonomía, estos intereses, ¿no? Entonces, no lo fue en el sentido de proponer un modelo de sociedad alternativo, sí lo fue en algunos de sus procedimientos de movilización, ¿no?, en sus liturgias, en sus rituales, en su estetización de la política, que decía Benjamin, ¿verdad? Y hablas de, lo comentabas antes, la Guerra Civil Española como el apogeo de esa guerra de 1914, porque es también una guerra europea, que esto es una cosa que ha costado de alguna manera ver, incluso en la propia contienda también costó ver, ¿no?, que esto era una guerra europea. Sí, es una guerra europea y incluso que va más allá de Europa, ¿no? Pero es una guerra europea porque en ella combaten, ¿no?, algunas de las principales potencias europeas, ¿no? Intervienen algunas de las principales potencias europeas, Alemania, Italia, la Unión Soviética, apoyando a la República, también porque su resultado depende en última instancia, ¿no?, del acuerdo de no intervención de Francia y Gran Bretaña, ¿no?, que dejó que Italia y Alemania pudieran intervenir todavía más. Lo es, ¿no?, porque se reproducen a escala, ¿no?, algunas de las principales corrientes que ya venían colisionando, corrientes ideológicas políticas que ya venían colisionando en Europa, y se reproducen también algunas de las alianzas que luego se van a truncar y luego se van a reactivar en la Segunda Guerra Mundial. Lo es también, ¿no?, porque vienen a combatir o a informar o a generar propaganda, que es otra forma de combate por la vía de las palabras, ¿no? Miles, ¿no?, de voluntarios de unos países y otros, y lo es porque su resultado condiciona o reordena también el mundo en una dirección que conduce, no inevitablemente, sino por mor también de otros acontecimientos, a la apoteosis, ¿no?, de esa guerra civil europea que fue la Segunda Guerra Mundial. Hay una revolución social, pero también en el libro aparece una revolución artística. Aparecen artistas, parte de los personajes en los que te apoyas para vehicular la historia son Chagall o Gros, dos pintores, con esa pintura de los fusilamientos de España que yo no conocía, y que realmente hay otra vez esa conexión. Sí, eso es sorprendente, ¿no?, porque Gros, ¿no?, que además cambia su nombre, esto lo hacen varios, ¿no?, cambia su nombre en la Primera Guerra Mundial, en la posguerra, lo como si fuera, quita la grafía alemana y la pone inglesa. Esto es una provocación en la Alemania de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se afilia al KPD, ¿no?, y hace unos grabados muy, muy interesantes sobre la represión de la revolución espartaquista, ¿no? Y el caso es que Gros, luego, ¿no?, primero por su propia seguridad, no se va al exilio a Estados Unidos, pero también un poco
poco cansado, ¿no?, de su rol de intelectual y artista políticamente comprometido, ¿no?, aprovecha el exilio para romper también con su propia identidad, que vivía de manera un poco opresiva, y desvincularse un poco del compromiso. Eso también hay que entenderlo, ¿no?, porque estamos acostumbrados a vidas revolucionarias que lo son para siempre y durante todo el tiempo, ¿no?, y los compromisos revolucionarios también agotan, ¿no?, y también desean, ¿no?, también generan deseos de normalidad, ¿no?, y este es el caso de Gros en su exilio de Estados Unidos. Pero de aquí que cuando está en el exilio, ¿no?, en Estados Unidos, tiene noticias de la Guerra de España, ¿no? Probablemente las tenga a través de Karl Einstein, que había sido amigo suyo, tratante de arte teórico de la estética, que viene a España a combatir en la columna Durruti, es portavoz del Grupo Internacional de la columna Durruti, ¿no? Entonces recibe información de la represión, ¿no?, la Guerra de España, y pinta, ¿no?, con códigos muy parecidos en el año 36 a aquellos que utilizó, ¿verdad?, para expresar en los años 20 la represión sobre la revolución espartaquista. Y ves esto que decimos en la historia, ¿no?, que decía Koselleck en la historia, que la historia es una combinación de recurrencia y de unicidad, elementos que se repiten, y luego de elementos singulares. Entre los elementos singulares, el para singularizar el caso español, se inspira en lo que conoce, se inspira en dos cosas: en su experiencia histórica de los años 20, lo que ha visto en Alemania, y en lo que sabe de España, que son las pinturas de Goya y los fusilamientos del 3 de mayo. ¿Sí? Quería preguntarte también qué herencia dejó la Gran Guerra en la cultura política europea. Hablas de miedo, de radicalización, de deseo, también de un cierto cambio de orden. ¿Qué herencia deja para llegar a todo eso? Pues esto yo lo repito mucho a mis estudiantes en clase, ¿no?, que las experiencias históricas, y las experiencias históricas intensas y duras y dramáticas singularmente, generan no solo formas distintas, sino formas antagónicas, ¿no?, de digestión, ¿no? Son metabolizadas de maneras no solo distintas, sino a veces opuestas. Entonces, la experiencia de la guerra despertó en algunos sectores, de eso va este libro, ¿no?, el deseo de acometer un proceso de transformación radical de la sociedad que acabará para siempre con las causas que habían provocado la guerra, un deseo de revolución, ¿no? Y muchos pensaron, ¿no?, que esa revolución pasaba por tomar de nuevo las armas para evitar, ¿no?, que tuvieran que volver a tomarse nunca más, ¿no? Pero esas mediaciones muchas veces se acabaron cronificando. Otros echaron de menos la guerra. Otros la habían idealizado esta experiencia, ¿no?, y sintieron nostalgia por esta guerra que había acabado, ¿no?, y sentían también el deseo de revertir sus resultados, y hicieron de la política una forma de sublimación de la guerra, y recrearon en la política la guerra en sus discursos, en sus rituales, en su estética. Ese fue el fascismo. Hubo secuelas tremendas. Heridos, mutilados y heridos en cuerpo y alma, ¿no? Es decir, los traumatizados por la guerra, del shell shock, ¿no?, quienes nunca se recuperaron ni pudieron construir una guerra normal, una vida normal, ¿no?, porque la convivencia con la muerte y estas nuevas formas de violencia, ¿no?, desbordaron, ¿no?, sus propias categorías interpretativas y su capacidad de asimilación emocional, ¿no? En otros generó un deseo desbocado de vida, ¿no?, que tiene que ver también con la muy exagerada un poco imagen de los felices años 20, la transgresión, la bohemia, ¿no? Y en la mayoría de la gente lo que dejó fue un deseo de normalidad, ¿no?, de reconstruir sus vidas, de tener trabajo, de retomar su familia. Lo que pasa es que el problema de esta guerra es que no fue posible, ¿no?, volver a una normalidad. Quería preguntarte, lo comentábamos antes, y igual te pongo en un aprieto, pero es cierto que en el pasado Festival de Cannes una tendencia de los cineastas, además cineastas jóvenes, era mirar bueno, no todos, pero algunos de ellos muy jóvenes, y era mirar a las dos grandes guerras europeas, también la guerra civil, podríamos decir las tres grandes guerras que tuvieron lugar en esa época, desde el presente, pero volviendo a ellas, ¿no? Entonces, como es una tendencia de cineastas muy distintos, un cineasta húngaro, un cineasta polaco, cineastas españoles que también lo han hecho, o un cineasta francés. Esa mirada, o el que cada generación de cineastas también mire al pasado, a ti como historiador, ¿qué te dice o qué crees que puede significar que haya esta coincidencia de mirar a la historia? Es quizás ponerte en algo más sociológico que histórico, pero no sé si te sorprende o te parece algo interesante.
me parece... ¿O te da miedo que los cineastas hablen de historia? Que eso también podría ser. No, en absoluto. Me encanta el cine y me encanta también el cine histórico y no soy como estos historiadores resabiados, ¿no? Que van pidiendo al cine lo que a lo mejor ellos mismos luego no aportan en la historia, ¿no? Quiero decir, son códigos distintos, ¿no? Son narrativas distintas, ¿no? Y me parece muy interesante, ¿no? Que coexistan, ¿no? Distintas formas de explicar el pasado, y la cinematográfica me gusta mucho como narrativa que explica el pasado y como arte, ¿no? en sí mismo. No lo sé, como dices, requeriría de un estudio sociológico, no lo he pensado. Se me ocurre que quizá tenga que ver con lo que señalabas antes, ¿no? Con que laten, ¿no? Paralelismos, analogías entre nuestro tiempo y tiempos pasados, y también la convulsión actual en la que vivimos, ¿no? Digamos que empuja, ¿no? A buscar, ¿no? Algún tipo de continuidades o de analogías, ¿no? en el pasado. Creo que algo de relación debe de guardar con eso, aparte del interés que en sí mismo tiene el pasado, ¿no? Pues muchísimas gracias, ya no te meto en más follones. No, Muchas gracias. Pues me ha encantado. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.